Crónica de Silicon Valley. Entonces, mujeres y hombres llegan a la gran bahía y se instalan en Mountain View, más allá de los acantilados celestes y las charcas que hierven en arcoíris. ¡Eureka!, gritan, porque han encontrado una tierra donde crecen frutas y el cielo es azul. Poco después, barren a los pueblos originarios, y la fiebre del oro hace sudar a los habitantes bajo las mantas. Las mujeres bordan flores en la tierra y escriben: asentamientos de los indios Modocs al norte, una escuela donde los hijos primigenios van a clase, y una ermita del siglo XVIII al borde del agua. Tiempo más tarde, un niño señala el cielo, que empieza a cubrirse de grúas y aves de hierro. 8 traidores caen en la filosofía y el capital. Se abrazan a Rockefeller y las startups florecen. Ya se atisban las tripas de la industria. Y mientras tanto, las mujeres se reúnen en el porche de una casa blanca. Dicen: el precio de las sandías ha subido en el mercado. Un carro medio lleno cuesta unos $40 sin contar la leche. Hasta el porche llega un olor de carne frita. Es casi mediodía y el cielo es azul. Hola, buenas tardes. Estamos en Andrómeda Poética. Hoy vamos a estar con la poeta Paula Díaz Altozano. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias. Con ella vamos a charlar durante un tiempo de la poesía, de lo que ella siente por la poesía, qué es para ella la poesía, y de su último poemario, Unicornios. Paula lleva ya tiempo escribiendo poesía, ha publicado tres libros. El primero se llama A orillas de París, en 2018, el segundo Ríos de carretera, en el 2019, y muy recientemente he publicado desde Argentina, desde Buenos Aires, Unicornios, ¿vale? En el cual vamos luego a indagar y vamos a hablar un poquito y que nos cuente, bueno, pues todo lo que le ha surgido en ese viaje poético, ¿no? Que nos ha transmitido en este libro. Bueno, Paula, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues quería un poquito que nos contaras un poco tu vida y tu actividad literaria. ¿Vale? Bueno, pues así a grandes rasgos, ya lo has dicho tú porque he publicado 3 libros, 3 poemarios, y yo también aparte estoy en la universidad y estoy haciendo un doctorado, estoy con una beca. Ajá. Entonces más o menos pues hago las 2 cosas. Muy bien. Si nos pudieras contar un poquito tus fuentes literarias, los autores que más te han influido y te siguen influyendo, los antiguos, los nuevos, ¿qué nos contarás? Pues de los primeros autores que leí, empecé con Walt Whitman, con Hojas de hierba, que me gustó muchísimo, y eso fue como ya la primera vez que me acerqué a la poesía y dije, uy, esto es un poco distinto, ¿no?, a esa parte más narrativa, que normalmente pues cuando eres un niño te inicias más con cuentos, con cosas que tienen una estructura un poco más tradicional. Y después leí a Baudelaire, Las flores del mal, que la verdad es que me impactó muchísimo. Cuando lo leí dije, esto es otra forma de hacer literatura. Y bueno, esas fueron como las 2 primeras lecturas que hice así de poesía. Ajá. Y más tarde, bueno, pues ya me fui acercando a otros autores. Es que realmente me costaría decir cuáles son mis preferidos, porque tengo muchos, y seguro que si me preguntas dentro de un mes te diría otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues me gusta mucho Lorca, me gusta mucho Jorge Eduardo Eyelson, ahora estoy leyendo mucho a Octavio Paz. En general me gustan mucho los autores que escriben en español, no porque escriban en español, sino porque es mi lengua. Entonces, en la poesía me parece más fácil o más cercano cuando compartes el idioma, porque en la traducción digamos que se pierde un poco, aunque también me encantan los autores extranjeros, pero digamos que la poesía que siento más cercana es la que está escrita en castellano, por eso que te comento. Oye, Paula, ¿cómo definirías tu poesía? ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que la ves? ¿La puedes ver tú y cómo crees que la pueden ver los lectores? Bueno, yo creo que la poesía es sobre todo una forma de mirar.
un poco distinta a la que puedes tener normalmente. En ese sentido, todo puede ser poetizable, pero depende de la mirada que tengas. ¿Y cómo veo yo mi poesía? Pues bueno, en realidad yo cuando escribo un libro ya es como que me olvido y me resulta un poco extraño volver a él. Siempre pienso que lo mejor que he escrito es lo último que he escrito. Pero lo que he intentado, al menos en el último poemario, ha sido una mezcla entre cuestiones a lo mejor un poco más elevadas y otras más cotidianas, y que esa mezcla estuviera presente, para no hacer de la poesía, pues eso, una cosa súper elevada, que tampoco me interesaba tanto, ni excesivamente cotidiana o experiencial, sino una mezcla de ambas. Sí, luego analizaremos esa mezcla sí. tan bonita, ¿no? De decir, de mezclar lo cotidiano, ¿no? con cosas elevadas, ¿no? Que creo que es muy interesante, ¿no? Sí. Y eso está muy presente en Unicornios, ¿no? Sí. ¿Crees que un poeta debe evolucionar? ¿Hay una evolución, hay un cambio, tiene que cambiar obligatoriamente? Yo creo que la poesía en sí, como acto poético, no cambia, no progresa. Con esto no quiero decir que no haya habido, por supuesto, una evolución a lo largo de la historia de la literatura y de la poesía, pero creo que la poesía que se hacía en la Edad Media, la esencia de la poesía es la misma que tenemos hoy y la misma que ha habido siempre, incluso aunque no fuera poesía escrita, simplemente la cuestión poética o de esa mirada de la que hablo. Pero sí que creo que un autor a nivel individual, pues es interesante que sí que se dé una evolución para que no esté siempre escribiendo el mismo libro, que a lo mejor cuando acabe un libro pues se enfrente al siguiente como si fuera el primero. Entonces esa es la manera de hacer algo más novedoso o más nuevo. ¿Y cómo crees que ha ido cambiando tu lenguaje a lo largo de estos años, desde los primeros versos hasta hoy? ¿Cómo es ese viaje, ¿no? que has hecho con la escritura? Pues quizá los dos primeros poemarios no los pensé como poemarios, simplemente me lancé un poco a escribir a ver qué salía de una manera poética. Y el último es verdad que a lo mejor su estructura sí que tiene un poco más de forma de poemario, digamos. Además, hay algo que sí que ha cambiado en este último y es que no he utilizado signos de puntuación, porque bueno, me apetecía que en ese sentido, como una especie de guiño a la sociedad contemporánea. Muy bien. ¿Cómo es tu forma de trabajar? ¿Cómo elaboras un poema? ¿Cuándo sientes que lo has terminado? ¿Lo corriges o te sale de golpe y lo dejas sobre el papel? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu elaboración de los poemas? Yo en general no escribo todos los días. Escribo más, bueno, muy de vez en cuando me apetece hacerlo. Sí que es verdad que normalmente me pongo a ello, o sea, no es que vaya por la calle y de repente me paro y escribo un poema. Sí que se me pueden ocurrir imágenes, eso sí, pero normalmente es algo que me pongo a hacer, me pongo a escribir. Y sobre lo que comentas a la hora de la escritura, pues si te digo la verdad, no corrijo mucho. Eso no quiere decir que yo diga, bueno, todo lo que hago está perfecto, no es nada de eso. Pero cuando me pongo a escribir, sobre todo poesía, los poemas sí que me suelen salir de golpe. Y luego lo que hago es corregir algunas cositas, por ejemplo, pues no sé, alguna palabra que he repetido, la disposición de los versos, eso sí que lo suelo cambiar, yo qué sé, son cosas como más técnicas, pero lo que es el poema en sí, normalmente sí que me suele salir más o menos entero. ¿Cómo definirías ese momento mágico donde hablan de las musas, ¿no? De decir que nos llega la inspiración y llega donde nos sale todo eso que llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo vives o cómo lo sientes? Bueno, yo creo que eso es algo que se puede hablar de manera general en cualquier arte. Supongo que es simplemente un momento en el que pues, te sientes invadido por una emoción y tienes la necesidad de plasmarla de la manera que sea, ¿no? Puede ser en escritura, puede ser en un cuadro o de cualquier otra forma. Muy bien. Oye, Paula, ¿cuál es el fin o la finalidad que te gustaría lograr con tu poética, con tu poesía? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Hasta dónde quieres llegar? Es una pregunta un poco complicada, pero no sé, supongo que la poesía
para lo que sirve es para hacer del mundo un lugar un poco mejor, si es que es posible hacer eso. Y con mi poesía, pues bueno, yo intentaré que cada cosa que escriba sea mejor que la anterior, si es que lo puedo conseguir, que no lo sé. Seguro que sí. ¿Te atreverías a dar algún consejo? ¿Sugerirías a aquellas personas que empiezan, a a escribir, nuevos poetas, jóvenes poetas, o personas que no conocen la poesía y que tienen sus reticencias siempre ha sido considerada la poesía como algo minoritario, como algo difícil de entender? ¿Qué dirías a esa gente, tanto a los que empiezan escribiendo como al lector o a personas que no se atreven a lanzarse a leer poesía? Bueno, a la gente que empieza a escribir, yo creo que la escritura nace de la vida misma. Entonces, primero está la vida y luego está el arte o la escritura. Y de ahí es de donde puede surgir. Es simplemente una emoción que luego sí que es verdad que hay que depurar pues, con cierta técnica, ¿no? En el caso de la escritura es necesario pues, sí, dominar una serie de pautas que te permitan hacer eso. Y la segunda pregunta era... bueno, aquellas personas que no se acercan, que no se acercan porque lo ven como algo minoritario, algo difícil de comprender. Pues en esto yo creo que hay que tener claro que una cosa es la poesía y otra cosa es la narrativa. Yo no creo que una sea mejor que la otra, realmente. Hay mucha gente que puede decir, bueno, es que la poesía está por encima de la narración, pero yo tampoco lo creo así. Yo creo que son dos cuestiones distintas que se complementan. Entonces, en el caso de la poesía, está más fundamentada, digamos, en imágenes, aunque también puede haber una poesía narrativa, pero siempre va a estar como un poco más tirando hacia la imagen, o al menos la poesía que más me interesa a mí. Y en el caso de la narrativa, es verdad que hay una historia por medio, pero también puede participar mucho de la poesía. Y en ese sentido yo creo que hay grandes novelistas que fueron grandes poetas, igual que hay grandes grandes poetas que fueron muy buenos narradores, por ejemplo Dante. Y en el caso contrario, pues me parece que novelistas como las hermanas Bronte o Víctor Hugo fueron también grandes poetas en sus novelas. Genial. ¿Cómo ves, Paula, la industria editorial actualmente? ¿Cómo ves este complejo mundo de la literatura y de la poesía? Pues sí que es bastante complejo, la verdad, porque hay muchas editoriales independientes, que son pues algunas en las que yo he publicado, que la verdad es que están muy bien, hacen un buen trabajo. Lo que pasa es que de cara al mercado, pues claro, no tienen casi presencia, y más en algo como es la poesía. Luego hay otra vertiente, que está ahora muy de moda, que es la poesía de redes sociales. Y claro, aquí pueden pasar dos cosas. Yo creo que un escritor, independientemente de que tenga o no redes, puede ser muy bueno. O sea, una cosa no excluye a la otra, o muy malo, aunque no las tenga. Pero esta poesía que se hace con el único objetivo de conseguir likes y conseguir seguidores, todo esto me parece que no es exactamente poesía. Una poesía fácil, ¿no? Una poesía... Sí, o sea, para mí es más como una especie de cuestión de consumo, casi. Entonces, bueno, pues es verdad que muchas editoriales grandes se aprovechan de esto y de las ventas que pueden tener, pero para mí no es algo que me interese mucho, la verdad. Y al hilo de lo que estás contando, ¿crees que estas redes sociales, ¿no? que para muchas cosas son muy positivas, ¿no? Sí. ¿Crees que se pueden estar perdiendo realmente grandes escritores de poesía? Que no pueden salir a la luz, que no pueden llegar, que a lo mejor no es una poesía como la que tú estás contando, que hay en las redes, que es muy de cara a la galería, muy de pose, ¿no? Y esa poesía a lo mejor mucho más intimista, mucho más profunda, mucho más real. No sale a la luz. No sale a la luz. Claro, yo creo que ese es el principal problema, porque mucha gente puede escribir muy bien, pero si no tiene una presencia muy grande en redes sociales, pues al final te quedas como un poco apartado. Es un poco también, bueno, lo que me pasa a mí en la poesía, porque las editoriales grandes se fijan sobre todo en esta gente que hace ese tipo de poemas pues muy fáciles, que no requieren una lectura así un poco más dedicada. Y claro, para mí sí que es un problema. Yo creo que sí que es posible conseguir cierta visibilidad,
Pero es cierto que con todo esto de las redes, pues es un problema que el mercado sea al final lo que diga lo que es poesía. Porque yo, por ejemplo, veo que algunas veces estos poemarios, que para mí la verdad no son muy interesantes, salen en los principales medios de comunicación, mientras que otros no. Entonces sí que creo que esto debería revertirse, la verdad. Oye, Paula, ¿cómo ves el tema ahora tan bien de moda? Yo creo que positivamente, ¿no? Del tema de los micros abiertos, de recitar la poesía en lugares pues, como puede ser este café. ¿Cómo ves el tema de recitar tu propia poesía? ¿Qué es para ti eso? ¿Crees que es importante, no es importante? Pues a mí personalmente la verdad es que es algo que me gusta hacer. No tanto en micros abiertos, que no suelo ir, porque bueno, creo que ahí, por supuesto, se pueden encontrar buenos poetas, pero en general está más orientado, pues no sé, como a lo mejor a actores que van a recitar, que está muy bien también, pero bueno, no lo veo tan relacionado con la poesía. Y a mí, por ejemplo, en las tertulias que hacemos y este tipo de cosas, pues sí que me gusta leer en voz alta. Es algo que he descubierto que es algo, sí, me gusta hacerlo y que me escuchen. Es una forma también como se hacía seguramente hace muchísimo tiempo, ¿no? Con los trovadores y cuando la gente no escribía, pues lo que hacían era hablar en voz alta. Me parece una forma muy bonita de transmitir la poesía. Bueno, Paula, llegamos a la segunda parte de nuestra entrevista, que espero que para las personas que nos estén viendo desde Andrómeda Poética les esté resultando amena, como a nosotros, y enriquecedora. Vamos con tu último poemario, Unicornios, que a mí me ha parecido un poemario apasionante. Gracias. Un verdadero viaje dividido en 5 etapas, donde mezclas bueno, pues, esa superficialidad que aparentemente puede ser temas cotidianos, lugares cotidianos, perdón, con temas más profundos, con metáforas muy vivas, muy frescas, de animales, de colores, de plantas, de árboles. Y bueno, pues creo que para mí es una mezcla perfecta, ¿no? Si nos tuvieras que contar un poquito, Paula, el libro de Unicornios desde el punto de vista del autor tuyo, ¿qué nos dirías? Otra pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, es un libro que escribí más o menos a lo largo de un año. No escribí todos los días, ni todas las semanas, y incluso ni todos los meses, pero sí de vez en cuando. Es un poemario que yo he intentado que refleje la sociedad contemporánea. Entonces lo he dividido en 5 partes que me parecían más o menos representativas. 5 partes cortas, claro, que no pretenden tampoco abarcarlo todo. Y bueno, esa era más o menos la intención. Vamos a hablar sobre esas 5 partes, que para mí son 5 viajes, ¿vale? Apasionantes, ¿no? En la primera parte o viaje, Memorias de Silicon Valley, ¿vale? Donde, bueno, como he comentado antes, mezclas esos lugares cotidianos, llenos de vida, con muchísimo color, con mucha descripción de una manera muy ordenada, porque creo que Paula, tu poesía es muy ordenada en esa descripción, y es como si el lector al leer tus poemas se sentara contigo y estuviera viendo lo mismo que estás viendo tú, ¿no? O estás transmitiendo de una manera muy directa, ¿no? Desde una ventana lo que tú estás o lo que te está sugiriendo en ese momento, ¿no? Pues bueno, en el caso de Memorias de Silicon Valley, que es la primera parte, me parecía interesante hablar de cómo actualmente hay un lugar que es Silicon Valley, desde donde parece que todo surge, desde donde salen todas las empresas importantes que hay, incluso algunas más pequeñas, y cómo en un lugar así, que es propio del mundo contemporáneo, pues realmente es muy difícil que exista una memoria o algo que sea auténtico, porque son empresas que se crean y desaparecen muy rápido. Entonces me decidí que iba a mezclar ese imaginario de Silicon Valley, algo que aparentemente no es nada poético, pero que he intentado poetizar, con cuestiones que hacían referencia, por ejemplo, a la tradición en los pueblos. Yo me imagino, pues, una casa en un pueblo
por mínima que sea, en el último pueblo que te puedas imaginar, en una casa siempre va a haber una historia, de cualquier tipo, ¿no? Una historia familiar o, bueno, puede ser de muchas cosas. Sí, cotidiana, pero siempre va a haber una historia personal. Sin embargo, en lugares como Silicon Valley, en estas empresas tan grandes, eso no se puede encontrar. Entonces yo creo que eso es una característica fundamental de nuestro tiempo, que, bueno, pues se puede criticar, tiene su parte positiva, por supuesto, pero yo quería centrarme en esa parte, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo es posible entonces aquí, la gente que vive en estas ciudades, empresas que se crean actualmente, qué hay ahí? ¿Cuál es la historia de esos lugares? Puede haberla, pero no es tan clara como en otros sitios que tienen más autenticidad, por así decirlo. ¿Y por qué las mujeres de Silicon Valley, Paula? ¿Por qué la figura de la mujer siempre tan presente en este poemario? Me interesaba esa idea de mujer, más, como, digamos, más matriarcal, por así decirlo, porque creo que las mujeres a lo largo de todo el siglo XX pues han sido pioneras en muchos aspectos, ¿no? Los hombres, por supuesto, también, y les debemos muchas cosas, pero creo que las mujeres, un poco a lo mejor a veces relegadas o en otro plano, también han tenido un papel muy interesante. Entonces yo me imaginaba a esas mujeres de los pueblos de España que salían a coser a las casas y qué cabida tiene esa imagen, ¿no? En un lugar como Silicon Valley, que es lo opuesto. Lo opuesto. Totalmente, sí. Entonces hice esa mezcla, un poco extraña a lo mejor. Y pasamos a la siguiente etapa o al siguiente viaje, ¿no? Que son Islas Fantasma, Sí. ¿vale? Que son 7 poemas maravillosos, 7 islas, ¿vale? En donde hablas del amor, ¿vale? Es un amor perdido, un amor encontrado, un amor soñado. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en esas 7 islas maravillosas? Bueno, estas islas, es verdad que está presente este tema, y son simplemente, yo creo que lo que es la poesía misma, ¿no? O la vida misma también. Cosas que son, cosas que parecen ser o cosas que podrían ser. Y elegí el tema de las islas, porque bueno, en el caso del amor pues se puede hablar también desde muchas vertientes, ¿no? Y de muchas maneras. Pero el tema de las islas fantasma me parecía muy bonito, porque en la Edad Media, la historia viene un poco de ahí, los cartógrafos, que eran los que copiaban los mapas, a veces se equivocaban. Entonces podían dibujar una isla de pronto en un lugar del océano que no existía. Y cuando estos mapas llegaban a los marineros, pues alrededor de estas islas se creaban muchas leyendas. Por eso se llaman Islas Fantasma. Y me pareció un tema muy interesante que también hacía referencia a este tema del unicornio, de esa cosa que no se ve, como cosas intangibles que pueden ser desde Silicon Valley a Islas Fantasma, que además aparecieron en Google Maps hasta hace poco, que es como muy curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya islas que no existen y estén en los mapas aún? Pues me pareció una idea muy interesante, entonces por eso lo quería mostrar. Y bueno, es verdad que aparecen también muchos animales, esto es algo que realmente... Caballos, orcas, pájaros, mulas, serpientes... Es algo, algo fabuloso. Sí, es algo que no he hecho de una manera completamente consciente y me he dado cuenta, sí, me he dado cuenta después de haber publicado los 3 poemarios, una vez lo estaba pensando y digo, pues la verdad es que sí que aparecen bastantes animales en los 3. Pero bueno, no sé, Yo me quedaría con las 7 islas, ¿vale? Pero bueno, por destacar, ¿no? Destacaría Isla Esmeralda, ¿no? Y sobre todo destacaría un verso, ¿no? que me ha parecido muy bonito, ¿no? Cuando dice: en esta isla brotan vestidos de los árboles, amor, temblor, amor, canción, amor. Me parece algo muy bello, ¿no? El poder que de una isla brote todo eso, ¿no? Broten vestidos los árboles, ¿no? Sí. Y también destacaría pues, lo que tú decías, ¿no? En la isla Sandy, que hablas mucho de la utilización de metáforas de animales, de caballos, orcas, pájaros, serpientes, ¿no? Y me ha parecido algo fabuloso, ¿no? Pasamos al siguiente viaje, que es Ingol Witras, ¿vale? Que también son 7 poemas. Y aquí es un cambio, ¿no? Yo he notado aquí un cambio, ¿no? Es como una vuelta a la ciudad, una vuelta a la realidad.
algo más real, ¿no? Y, bueno, pues, y aquí, bueno, pues también se habla un poco, ¿no? de que hay que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar todo algo, no sabemos el qué, pero tenemos que aterrizamos en la ciudad y tenemos que cambiar cosas. Sí, es cierto que después de estas islas, un poco más fabulosas en el sentido de fábula, pues llega esta parte más relacionado con la ciudad, en la que hago una especie de reflexión sobre el capitalismo. Yo no creo que sea una reflexión completamente negativa, porque tampoco quiero caer en esto de decir, bueno, el capitalismo es algo completamente malo, negativo. No quiero caer tampoco en eso. Yo creo que es algo que se puede criticar desde dentro. Entonces, empiezo esta parte con un poema dedicado al metro, con impresión azul. No me lo sé de memoria. Sí. Impresión azul. Sí, en el que precisamente pues hablo de la ciudad desde ese punto de vista más subterráneo que es el metro. Y sí, bueno, es una serie, un imaginario que remite más a la ciudad. Sí, además me parece un poema de inicio, ¿no? De ese nuevo viaje, sí. ¿No? Acertado, ¿no? Porque el lector, ¿no? Termina con las islas, sí. ¿Vale? Y de repente se ve en el metro. Sí. ¿Vale? Y es un cambio, ¿no? De decir, bueno, pues me he despertado a lo mejor de un sueño, sí. ¿Vale? Y estoy en la realidad del metro, ¿no? Y aquí, bueno, pues destacaría este poema Impresión azul, ¿no? Donde haces una mezcla, ¿no? Juegas también con cuadros de artistas como Monet, ¿no? Sí. Y bueno, pues creo que es muy acertado, ¿no? Sí, de hecho ese poema también hace referencia a la ciudad de París y por eso también aparecen algunos cuadros, ¿no? Y también juego otra vez con esta idea de mezclar algo más, digamos, elevado artístico en este caso, con algo más cotidiano como puede ser un viaje en el metro. Oye, para cerrar este viaje, ¿no? Que estamos hablando, de un regreso a la ciudad, ¿no? Sí. Del poema Rezo, ¿no? Que me ha parecido un poema sí. Muy interesante, ¿no? Donde clamas, ¿no? Rezo, multinacionales para que no me contraten, rezo a las horas para que me esperen, a las quimeras, rezar. ¿Qué es lo que quieres decir ahí? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Bueno, ahí yo creo, porque uno cuando escribe los poemas muchas veces tampoco sabe exactamente cuáles son las razones objetivas por las que lo ha hecho. Pero en este poema del rezo sí que quería hablar también de ese tiempo que tenemos muchas veces en el lugar de trabajo, que parece que vivimos solo para eso y nos olvidamos pues, de otros momentos en los que, por ejemplo, se puede dedicar uno a escribir poesía, que parece una cosa un poco como en el margen, ¿no? Yo creo que los poetas en general son personas que están en el margen, digamos, de la sociedad. En lo que se refiere a política, yo creo que un poema o un poemario puede ser político, y esto me parece interesante y me parece que es algo que puede dar valor a la poesía, pero me interesa cuando se trata de una política por encima de las instituciones, es decir, no una política partidista, porque en cuanto se convierte en partidista, yo creo que el poema o el poemario pierde. Eso sí que lo pienso así. Muy bien. Quiero decir que la poesía no puede estar al servicio del poder, de ningún tipo de poder, aunque sea un poder ideológico, sí que puede ser político. Neutral, ¿no? Tampoco diría neutral, yo creo que todos tenemos una ideología y sí que se puede hacer poesía política, pero que no esté enfocada a un partido concreto, creo yo. Ajá. Bueno, y pasamos, Paula, a la penúltima parte del poemario Unicornios, Retrato en un hotel de Buenos Aires, que son 9 poemas, que, como su propio nombre indica, pues surgieron en Buenos Aires, justo además en un momento complicado, ¿no? Allá por el mes de marzo, cuando empezaba la pandemia mundial del COVID. Sí, en la que nos encontramos. En la que nos seguimos lamentablemente sumergidos y no sabemos cuándo vamos a poder salir. Sí. Esperemos que pronto. Y bueno, pues aquí es una parte del poemario donde hablas del amor en estado puro. Y
Cuéntanos un poquito estos 9 poemas, qué es lo que te hicieron sentir el poder escribirlos. Pues esta fue la última parte del poemario que escribí y efectivamente la escribí a partir de una estancia en Buenos Aires a la que fui a hacer un curso de literatura, cine y medicina que se canceló. Entonces, bueno, cuando estaba allí pues me decidí a escribir esto, lo escribí también a la vuelta y hablo efectivamente pues de una idea del amor un poco distinta a la que aparece en las islas y también de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto lo he relacionado con una especie de imaginario en el que ahora pensándolo es verdad que también vuelven a aparecer esos animales o paraísos exóticos. Y quizás sea un amor más real que de las islas, ¿no? Es un amor más... Efectivamente, es una cosa como más terrenal o más cotidiana. Entonces, en esta parte, me parecía interesante incluirlo en el poemario, porque también es una parte un poco, digamos, de unicornios, ¿no? Sobre todo porque en una situación como la que nos encontramos, en una pandemia, es algo, la pandemia en sí, el problema inicial es algo que no se ve, o sea, el virus no se ve. Entonces es un poco extraño pensar que estamos en esta situación de una manera, digamos, invisible, ¿no? Por supuesto se pueden ver los resultados, pero es como una situación un poco surrealista en ese sentido. Entonces también quería hacer esa referencia. Yo aquí sacaría 2 poemas muy interesantes, ¿no? Uno es En la habitación, ¿vale? Y otro es Caballo celeste. Sí. ¿Qué son para ti esos 2 poemas? El primero, digamos que es más cotidiano o más sencillo. Yo creo que en general la poesía tiene que ser sencilla, aunque esté hablando de cosas elevadas, las palabras que se utilicen tienen que ser palabras normales que lleguen al lector. Luego otra cosa es que esas palabras formen una metáfora o... Sí, es esa mezcla de la que hablábamos, ¿no? De claro. Lugares cotidianos, elevarlos, sí. pero que todo el mundo pueda acceder a ellos, ¿no? De hecho, en ese poema he intentado que fuera lo más sencillo posible. Y en el caso del otro, es Caballo celeste, creo. Ajá. Sí. En este sí que utilizo más la metáfora y he hablado más desde un punto de vista como de exaltación, de una manera muy positiva, de exaltación de una emoción. Entonces, para lo que he utilizado pues algunas metáforas, algunas imágenes. Algunas preciosas. Gracias. Muy bien, y para terminar, en la última etapa de Unicornios, sí. 7 cantos, ¿vale? Que es un poema como tú dices, ¿no? Con 7 cantos, ¿no? Que sí. lo has dividido en 7 cantos, ¿no? Hablas un poco de los millennials, de esta generación tan señalada, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Muchos siempre han pensado que altamente preparados, pero luego con mucha desidia, es decir, muchas críticas positivas y negativas. ¿Qué nos puedes decir en 7 cantos? Bueno, digamos que estos cantos últimos del poemario, que además se llaman unicornios, haciendo referencia al título, son una especie de canto generacional. Tampoco he intentado hablar en nombre de nadie porque creo que el concepto de generación pues bueno, es algo que no tiene tanta importancia al final, pero sí que es verdad que yo creo que hay una serie de generaciones que tienen ciertos elementos comunes, más en una época como la nuestra. Entonces con estos cantos pues he hecho eso, una especie de apología de eso, y además me resulta interesante pensar en cómo se aborda la poesía actualmente, con gente de mi edad que escribe. De hecho, hace poco he publicado un artículo relacionado con este tema, en el que yo hablo de cómo los, digamos, millennial o gente un poco más mayor también, pero más o menos de ahora, se dedican a la escritura. Porque mucha gente directamente lo critica y dice, bueno, es que lo que se hace ahora es todo, no tiene ningún valor. Yo creo que es un error bastante grande considerar que lo contemporáneo es malo simplemente por ser contemporáneo o porque sea un poco más superficial. Yo creo que simplemente lo que se hace ahora es simplemente no renunciar a la época actual. Entonces,
se puede hablar de una especie de posmodernismo en el que yo en este artículo que te comento, bueno, me he ido un poco el tema, pero también está relacionado, Sí. pues yo lo he llamado una especie de posmodernismo ilustrado, porque creo que lo que se está haciendo ahora retoma ciertos valores de la ilustración. Ajá. Entonces creo que es muy interesante lo que se está escribiendo ahora, y a veces podemos tener la sensación de que no se puede escribir nada nuevo, pero yo desde luego cuando leo un poemario actual y cuando me cojo uno del siglo pasado, ni siquiera, cuando me cojo uno de hace unos años, veo una diferencia. Entonces creo que esto es muy positivo para la poesía y para lo que se está haciendo ahora en literatura. Muy bien, Paula, pues hemos terminado. Pues muy bien. Espero que hayas estado a gusto Mucho. y bueno, pues que hayamos disfrutado todos y nuestros oyentes o las personas que nos ven desde Andrómeda Poética pues hayan disfrutado con esta pequeña charla y tu visión de la poesía y sobre todo de tu último poemario que me parece fascinante, Unicornios, de la editorial Buenos Aires Poetry, ¿vale? Y aquí lo tenemos y nada, comprarlo porque es algo maravilloso y os hará viajar en diferentes etapas, en las islas, en muchísimos sitios. Nos lleva Paula. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias. Escribo una isla que palpita. Escribo manzanas, vértebras de ballena, al borde de esta cama estremecida, donde nace el día y rompe la ola. Escribo un flotador en forma de Pegaso, sombrillas a rayas. Te escribo. Escribo tus manos, tu jersey y tu risa. Escribo imágenes en los espejos, bebidas gaseosas, motores, cráteres. Escribo mapas, un bikini, el equinoccio de otoño, la dirección que marca la brújula, y allí te pongo. Puntos cardinales tatuados en mi piel, en esta playa hasta el centro de la tierra. Escribo un estreno de cine, a toda la gente, a todos los perros, a los conejos que hacen madrigueras en las ciudades, al mundo entero. Me escribo, te escribo, mis piernas, tus brazos, el cielo, los pájaros, música. Escribo la noche que desea el día, galaxias lejanas, poesía.